Como saben, el tema de hoy es comunidades multiespecie. Nuestras invitadas son Mariluz. Mariluz es originaria de Manizales, de Colombia, que después de ejercer como abogada por 9 años decidió dedicar más tiempo para sí misma y para conocer el mundo y para dejarse guiar por esa curiosidad por lo que la rodea, ¿verdad? Ella es la autora de un texto, como les decía, que se llama Mariquitensis. Fue la última historia que publicamos en nuestra revista. Y es una historia muy bella que habla sobre una flor que se creía extinta, ¿verdad? Y que nos habla sobre esa interdependencia que hace posible la vida, ¿verdad? Además de que a mí me gusta mucho este texto porque se mezclan muchos temas, ¿verdad? Para hablar de esta historia tan particular. Y Ifigenia es una bióloga tropical costarricense. Ifi como les decía, es una de las invitadas a nuestro podcast y con ella hablamos un poco de este tema precisamente sobre las comunidades multiespecie y cómo desde el punto de vista de la biología, ¿verdad? Existe esta comunión animal, que es como se llama el episodio. Entonces, bueno, además Ifi no solamente es bióloga, sino que también hace un trabajo comunitario, se dedica al turismo, pero también hace un trabajo comunitario muy fuerte en la península de Osa, que es al sur de Costa Rica y que es una de las regiones más biodiversas del mundo. Entonces, bueno, a las dos, muchas gracias por estar acá. Me encanta que se conozcan también porque siento que tienen muchas cosas que compartir también entre ustedes y ese es un poco también uno de los objetivos de estos espacios. Para arrancar, me gustaría saber desde la perspectiva de cada una, ¿verdad? Porque ambas historias tocan este tema, ¿verdad? De la interdependencia y de lo que significa convivir con otros seres, ¿verdad? En este planeta. Entonces, me gustaría empezar pidiéndoles que nos definan un poco para ustedes desde su experiencia, desde la biología, desde el turismo, desde el trabajo comunitario, pero también desde la perspectiva de una persona, una mujer que viene desde otro contexto y que está pues explorando de múltiples formas, de formas creativas, su mundo, lo que les rodea, ¿verdad? Me gustaría que nos definiera cada una para ustedes, desde su opinión personal, qué significa una comunidad multiespecie para ustedes, a quiénes incluye, hasta dónde se extiende, qué tipos de relaciones implican, ¿verdad? Entonces, bueno, las invito. No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, esa pregunta a mí me gusta mucho porque el término comunidad cada uno lo ve como uno lo quiera percibir. Al fin y al cabo, pues me encanta derivar común unidad como común unidad, ¿verdad? Como la unión de todo un grupo diferente o diverso de seres humanos y no humanos que conviven. Pero desde como la comunidad multiespecie, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que desde la perspectiva biológica, que siempre está ahí presente, pues en una comunidad hay un grupo de individuos, hay una población que luego quisiera pues como formar un ecosistema, pero también en una comunidad, digamos, como Puerto Jiménez, que nunca puedo dejar de pensar, somos un montón de seres, animales y no animales, ballenas, delfines, lapas, unos, que estamos tratando de, de sobrevivir, ¿verdad? De estar ahí y de relacionarnos de una manera, pues, ojalá sana y llena de relaciones donde podamos aprender cada uno de nosotros mismos, ¿verdad? Donde tenemos toda una interacción eh, muy aceptada entre nosotros, animales y pues no animales. Hay veces hemos querido pensar que la comunidad es solamente los animales o solamente los humanos. En esta parte, pues nada más reflexiono sobre la parte en que sí, nosotros como comunidad debemos de incluirnos dentro de la parte donde los animales y los humanos convivimos juntos, ¿verdad? Para poder sobrevivir
y vivir la vida que cada quien tenga que vivir. Bueno, me parece muy bonito lo que acaba de decir Ify en la reflexión que se ha planteado de incluir esos otros seres más que humanos, y yo quisiera como traer una imagen para ya adentrarme en esa posibilidad de un concepto para comunidad multiespecie, y es que en el libro Planeta Simbiótico de Lynn Margulis, ella cita a un alumno y nos invita a imaginar qué veríamos si pudiéramos elevarnos sobre la superficie del planeta. Y ella nos plantea que lo que podríamos ver es que todos los organismos que habitamos la Tierra realmente estamos en contacto físico. O sea, uno a veces no lo alcanza a imaginar, pero es así, a través de las aguas superficiales, a través de la atmósfera, emitiendo gases, absorbiéndolos, eliminándolos. Entonces, si pudiéramos tomar esa distancia de esta presencia aquí inmediata, podríamos ver que la Tierra es simbiosis vista desde el espacio. Y a mí esa imagen pues se me queda ahí, y de una la traigo con esta palabra de comunidad, porque la simbiosis precisamente nos habla de esa asociación de individuos que dependen de una vida común, de su comunidad. Entonces, en contraste con esta imagen, yo los invito a que nos imaginemos ahorita que vamos a abrir el diccionario de la RAE y vamos a llegar hasta la palabra comunidad. Y entonces vamos a encontrar que nos habla por un lado de la existencia de un conjunto, y del otro de la presencia de una cualidad común que genera esa cohesión o esa unión entre conjunto. Pero entonces notaríamos que todas las primeras acepciones que trae este diccionario se limitan a organizaciones humanas, pues nos habla de conjunto de personas, de pueblo, de nación o conjunto de naciones. Y si seguimos solo hasta la octava acepción, vamos a encontrar la definición de la palabra comunidad en términos ecológicos, que nos dice que es un conjunto de seres vivos que habitan en un entorno común. Y pues para mí esta debería ser la primera definición de la lista. O sea, yo siento que el punto de partida para articular cualquier concepto de comunidad desde la experiencia humana debería iniciar con ese reconocimiento de que somos seres vivos y que junto a muchas otras formas de vida somos tierra, que es lo que somos y que también es nuestro lugar común. Entonces, ¿por qué hago como esta antesala? Porque siento que recuperar conceptualmente el hecho de ser seres vivos de la Tierra nos permitiría ampliar este concepto de comunidad para incluir esa multiplicidad de formas en las que la vida se manifiesta de más que humanas, y también incluiría los elementos, la materia, porque pues hemos hecho unas clasificaciones y hemos puesto nombres y hecho unas designaciones, que eso es muy útil para la forma en la que nuestro cerebro puede comprender el mundo, ¿cierto? Es una forma de organizar la información, pero no podemos permitir que esa herramienta se nos vuelva un encierro y una cárcel. Y creo que también la materia tiene algo allí importante, porque nos compone y también sustenta la vida y la hace posible. Entonces yo siento que si nos reconciliáramos con este hecho de ser seres vivos de la Tierra, entonces podríamos tener una mirada más amplia, más expansiva, más allá como de ese límite antropocentrista que ha empobrecido nuestros conceptos. Entonces creo que un ejemplo que nos podría como reubicar en esto es pensar en nuestros cuerpos. O sea, nuestros propios cuerpos son en sí mismo como el planeta Tierra, toda una simbiosis. O sea, somos microbiota, bacteria, flora, o sea, seres que respiran, seres que son anaeróbicos. Y, y entonces vuelvo a Lynn Margulis cuando ella nos explica que hasta las mitocondrias de las células que nos componen eran bacterias que de alguna manera se fueron tragadas o invadieron nuestras células. Entonces, realmente todo en el planeta y nosotros mismos somos simbiosis. Entonces, y también somos agua y minerales. Entonces, ¿a quiénes incluye? ¿Hasta dónde se extiende? Yo creo que más que una definición o que un límite para darle respuesta a estos interrogantes, lo interesante sería pues como imaginar que no hay bordes, ¿cierto? Que no hay límites, y que lográramos tener esa elevación
imaginaria para ver todo el planeta como esa simbiosis, y creo que esto nos llevaría pues como una oportunidad para reconciliarnos con lo que somos y lograr que nuestro pensamiento, porque pues de hecho material y física y naturalmente lo somos, pero que nuestro pensamiento también volviera a entrar como en comunión con el todo. Entonces creo que este concepto multiespecie, yo busqué multiespecie también en el diccionario y todavía no está, pero es muy bello que se creen esas nuevas palabras que nos invitan como a expandir las posibilidades de cómo nos pensamos. Entonces creo que ahí está como la ventana que nos brinda este concepto. Gracias, sí, yo pienso que es muy acertado lo que decís, Mariluz, porque el lenguaje responde a un contexto, ¿verdad? Y pues sí, esto lo habíamos notado también de que esta definición de comunidad está muy limitada a lo humano, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en cómo nos organizamos también y cómo vivimos en este planeta, ¿verdad? Y cómo nos relacionamos con lo que es más que humano. Hoy justamente estaba leyendo un estudio que hablaba de que hicieron un estudio en Barcelona donde reconocieron que los árboles están, como que cruzaron datos y descubrieron que la salud mental es mucho mejor en los barrios donde hay más árboles, donde la gente puede ver árboles, tiene parques a su alrededor, ¿verdad? Y esto no es nuevo, pero hoy justo lo leí y entonces, y citaban otro estudio en Oregon también que hablaba de que se había asociado también la cantidad de árboles eh, con menos enfermedades y menos muertes por enfermedad. Entonces yo como que justo hoy pensando en este tema, ¿verdad? Como que dije, bueno, el reconocer que estos otros seres son parte de mi comunidad, no solamente me da una relación, digamos, pues material, física, biológica, ¿verdad? Con estos otros seres, sino que también hay beneficios, digamos, y eso es lo que hablas de la simbiosis, ¿verdad? Que ni siquiera nos estamos dando cuenta o cosas que nos genera reconocer estas relaciones, ¿verdad? Y un poco partiendo de eso, de este concepto que es otro concepto que no estoy segura si tampoco está en el diccionario, pero que es el de interdependencia, ¿verdad? Que pone como en crisis esta idea de que somos una especie separada, ¿verdad? Del resto, y no solo una especie, sino que el sistema en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Nos pone en una posición muy egoísta, muy individual, ¿verdad? En que el éxito es individual. Y nos crea como esta ilusión, ¿verdad? De que es posible vivir bajo esta lógica cuando realmente no lo es, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos un poquito de atención a lo que nos rodea, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no podríamos sobrevivir solos, ¿verdad? Y un poco, Ifi lo menciona en la conversación que tuvimos en el podcast, ¿verdad? No hay forma de que una especie sobreviva sola, ¿verdad? Necesitamos de todos para poder sobrevivir juntos. Entonces, quisiera como preguntarles cuándo fue o cuándo notaron, cuándo fue ese primer momento en el que reconocieron eh, esta interdependencia con otros seres. ¿Cuándo fue? No sé si recuerdan como precisamente el momento, pero puede ser que tengan alguna experiencia que les haya hecho como notar esta interconexión, esta interdependencia. Eh, y a dónde se hace evidente hoy en día en sus vidas también. Realmente creo que sí me recuerdo, o sea, como de aquel momento de niña en la casa de mis padres, justo donde estoy ahorita, cerca de San José, en una comunidad o un área que se llama Guadalupe o el Carmen de Guadalupe. Había como un zoológico en mi casa, o sea, básicamente en mi casa fue siempre un zoológico, o sea, aquí mami recolectaba todas las especies de animales que se aparecían, que una rota, que había que ayudar, que alimentarlos, que nos tiraban un saco lleno
de gatitos o de perritos, pero cuando ella comenzó a hacer su trabajo de maestría y su tesis, era con las mariposas, era como específicamente con eh, cuidar las pupas y las mariposas que nacían en cualquier parte de mi casa. O sea, desayunando, ahí estaban las pupas de Caligomenum, saliendo de la casa, en el escritorio, en el vaso en que ibas a tomar, ahí estaba todo. Y como que lo que sentía era como que mi mamá cuidaba muchísimo de esas larvas, de esas pupas, de todo el proceso como para como de niña entender que había algo que yo podía hacer por esa especie, o sea, que yo podía cuidarla, por ejemplo, de que los parásitos o parasitoides llegaran a matar a esa larva y mami me decía, fíjese si le aparece algo negrito, fíjese si se está oscureciendo. Entonces, como que recuerdo que mi acercamiento o esa primera vez donde sentí que la naturaleza y yo podíamos trabajar juntos, ayudarnos, en verdad, era cuidando a pupas que no tuvieran parasitoides, porque al final, pues, aunque la mosca que ponía ahí los huevitos necesitaba de esa pupa para sobrevivir, pues mi mamá no quería eso, porque lo que quería era que naciera la mariposa, ¿verdad? Entonces, pues, para mí, recuerdo muy bien estar desayunando en mi casa y ver las pupas pegadas en las lámparas, en la mesa, en las sillas y tener que definitivamente entender que yo, humano, estaba cuidando a este ser no humano, que era la mariposa, la pupa, pero que también se podían cuidar solas, pero de alguna manera mi mamá nos decía, protéjanme a que pues sea más exitoso, digamos, su vida como mariposas. Entonces ahí es donde yo que recuerdo que había algo que yo tenía que hacer con las demás especies o algo que yo podía ayudarle a la especie o bien nos conectamos porque sabía que la tenía que estar pues cuidando. Ya más adelante después se vuelve a entender esa conexión, esa interdependencia con las comunidades indígenas en Talamanca, donde entiendo un poco más las necesidades humanas y pues de ahí ya comenzamos a trabajar, digamos, el tema de educación y la parte social. Pero sí, específicamente sería ese momento con las mariposas y las pupas en los desayunos de mi casa en mi infancia. Bueno, en mi caso yo pues no tuve, digamos, como esto me ocurrió realmente ya grande, o sea, hace muy poquito. Yo pues vivía en la ciudad y había tenido una vida pues normal, digamos, de acuerdo como a lo que se espera en este tiempo de, pues, de estudiar y trabajar y bueno, y tenía pues estaba en la ciudad en la que había estudiado y crecido, entonces pues eso me permitía como, digamos, estar bien. Sin embargo, yo sentía como un vacío y sentí la necesidad de irme y pensé como irme a muchos lugares, pero finalmente terminé en este lugar que fue súper inesperado, que es la casa que era de mis abuelos, en un pueblo chiquito y creo que lo determinante para mí, o sea, lo que yo podría definir que fue como el hecho que me hizo reflexionar sobre este tema fue llegar a una casa que tenía patio. O sea, un patio con tierra y árboles en medio de otros patios con tierra y árboles y relativamente cerca al bosque municipal. Entonces, era solo habitar esta casa, pues me permitía darme cuenta que habían otros seres vivos y digamos, la ciudad pues se caracteriza porque pues los espacios, las casas, los apartamentos, los lugares que uno habita pues están reservados solo para humanos, entonces difícilmente uno tiene la posibilidad de observar otros seres vivos. Entonces el primer choque que tuve fue como con la idea de propiedad y de límites, porque claro que yo llego y empiezo a encontrar geckos y lagartijas y arañas y la reacción inicial es como, no, o sea, esta es mi casa, váyanse por favor, no estén acá. Pero luego los empecé como a observar y a entender y a ver de otra manera, no como plaga que me invade, sino como, ah, ustedes también están vivos y tienen unos procesos y de pronto mi casa y estas otras casas entraron
a invadir un bosque que era su hábitat y ustedes son súper fuertes y se resisten y continúan acá perseverando en la vida. Entonces creo que eso a mí me cambió completamente la mirada, pues como poder tener la posibilidad de observar directamente cómo transcurre la existencia de otros seres. Entonces, a partir de esa experiencia de estar acá y poder cuidar un pedacito de tierra, o sea, son más o menos 200 metros cuadrados donde pues hemos podido como albergar mucha vida, o sea, hay árboles y hemos tenido pues gallinitas y llegan los pájaros, entonces todo eso, todos esos procesos empezaron a hacerse visibles y a partir de eso pues tenemos como muchas anécdotas de esta experiencia, pero recuerdo entre las primeras fue que cuando íbamos a la ciudad y volvíamos, veíamos que los árboles estaban como resentidos, como secos, y nosotros pensábamos, pues mi pareja y yo como bueno, pero a ver, ustedes estuvieron aquí un año solos en esta casa, porque ahorita si nos vamos un par de días, ustedes están así, e igual pues quedaban con amigos que cuidaban la casa, entonces, ¿por qué? O sea, es como si realmente hubiera un vínculo en el que sentíamos como si ellos nos extrañaran y como si fueran especiales los cuidados que nosotros le dábamos. Y eso es muy bonito y muy determinante para la vida nuestra, para la vida de un ser humano, porque puede no ser verdad, o sea, puede que hayan muchos factores que no podemos explicar, tal vez llovió menos esos días o otros factores que no alcanzamos a identificar, pero lo importante es qué pasa en nuestra mente, o sea, qué pasa en los seres humanos cuando somos capaces de dar una explicación que es un relato, una historia que nos involucra con otros seres vivos como los árboles, como las plantas, como los animales. O sea, yo, por ejemplo, le pongo también comida a los pájaros y yo realmente los pienso cuando no estoy, o lo que les escribí ahora, que hay una mirla que conozco hace como 6 años y la identifico porque tiene las plumitas aquí como del inicio de las alas invertidas, entonces ese poder como individualizar otro ser y crear una relación donde si yo me demoro para levantarme y ponerle la fruta, ella hace mucho escándalo, o se me mete a la cocina y me pica los aguacates, o sea, es como tener la posibilidad de superar ese aislamiento. Y yo luego reflexionaba que ese vacío que yo sentía cuando me quería ir de la ciudad, lo había logrado entender estando acá y comprendiendo que es que somos más que humanos, hay otros seres. Entonces, esa posibilidad de cuidar un espacio de tierra, yo creo que es muy determinante. Yo, así brevemente les cuento una anécdota que fue muy significativa para mí, fue que empezamos a hacer compostaje. Y a mí me impresionaba, bueno, se murió un arbolito, le dio un virus y lo retiramos y dejó un hueco en la tierra, pues cuando quitamos las raíces, y ese hueco, yo dije, bueno, voy a hacer compostaje, y yo sentía que era como una boca que todos los días alimentaba, porque me impresionaba que yo le echara cosas y al otro día ya no estuvieran. Y un día recuerdo, no sé por qué le puse la mano y sentí caliente, o sea, ese proceso en que están ahí todos esos microorganismos y a mí, y yo, está caliente, o sea, como cuando uno toca a otra persona que siente su calidez. Entonces, creo que eso influyó mucho, digamos, que me refiriera en el ensayo al tema del cemento y de cómo hemos concibido como una manera de habitar lugares que excluya las otras formas de vida, porque creo que eso es muy importante para nosotros, incluso más que tal vez el cuidado que nosotros les prodigemos a ellos, es qué pasa en nuestro pensamiento cuando nos permitimos como esas interacciones. Claro, y es que además no podemos cuidar lo que no tenemos cerquita, ¿verdad? Entonces es muy importante como decís y como menciona Ifi, de que recuerda esta experiencia porque fue cuando tuvo a las mariposas cerca, ¿verdad? Porque son esos momentos en los que uno entabla relaciones íntimas, ¿verdad? Con estos otros seres, donde realmente podemos reconocer, podemos cuidar, podemos, ¿verdad? Como hay muchas relaciones que son invisibles, pero que pueden suceder gracias a ese contacto físico. Y real con lo que nos rodea, ¿verdad? Y no solo que nos rodea, lo que nos sostiene también como vida. Y bueno, cambiando un poquito de tema, que igual está súper mezclado, el texto de Mariluz habla pues mucho sobre esta
complejidad, ¿verdad? De lo que significa que una especie vuelva de la extinción, ¿verdad? Y ahí, digamos, una de estas complejidades es como esta idea de reconocer que lo que se encuentra hoy en el mundo está allí porque ha sobrevivido una serie de procesos, ¿verdad? Evolutivos, que se ha adaptado, que ha mutado, ¿verdad? Y que por eso existe y por eso todavía existe en este momento. Pero su existencia también depende de otras existencias, ¿verdad? De otros procesos, de otras relaciones, interacciones y de otros factores también que, como el clima, ¿verdad? Como la geología, como nuestra incidencia, ¿verdad? Sobre nuestro impacto sobre los recursos, la tierra, ¿verdad? En sí misma. Y entonces es muy difícil como calcular, ¿verdad? Aún con todos los avances que tenemos en la ciencia, calcular, digamos, todos los factores que inciden en que una especie esté hoy aquí o se haya extinto, ¿verdad? Entonces, aunque la ciencia, y me interesa mucho conocer la perspectiva de las dos, porque aunque la ciencia pueda o logre traer de vuelta a una especie, sabemos que pues a largo plazo es muy difícil que esa especie sobreviva si no tiene, ¿verdad? Si no se consideran otras relaciones de las que dependen, y eso habla mucho el texto de Mariluz. Y esto es como muy complejo, ¿verdad? Porque por lo menos personalmente a mí me trae como muchos dilemas, ¿verdad? Y muchas emociones también, como que es triste, pero a la vez es como esperanzador, pero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo enfrentan ustedes? ¿Cómo, pensando en esto que es tan complejo de entender y cómo perciben ustedes estas ideas como de traer de vuelta una especie, reubicarlas, como una solución, ¿verdad? Esta extinción masiva que estamos viviendo. ¿Dónde encuentran un refugio, digamos, en esta realidad? A mí la historia de Mariluz y de la pasiflora me cautivó montones, porque me encantan las pasifloras y tras de eso las pasifloras tienen una relación total con las mariposas. O sea, casi que sin pasifloras no hay mariposas y sin mariposas no hay pasifloras. Eso, son como básicamente dependientes una de la otra y yo sé que es esta pregunta como para lograr entender cómo nos sentimos ante todos estos retos de que una especie ya no está y otra se extinguió y como humanos, ¿qué estamos haciendo? Hay veces yo como que creo firmemente en la naturaleza, como una naturaleza resiliente y luchadora y adaptada, ¿verdad? O sea, a como desaparecen especies, también aparecen nuevas especies y hay veces me siento como que esa esperanza que vos preguntas, ¿verdad? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Uno la ve y uno la siente. O sea, yo, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero si caminan por cualquier lugar y ven una planta saliendo de una grieta y ahí está saliendo la flor y está saliendo el árbol, o yo no sé si les ha pasado, pero por ahí por las calles veo plantas creciéndose en los alambres de luz, o sea, ahí están, ahí en ese lugar, como que siempre siento que todas esas expresiones de sobrevivencia, de lucha, de adaptación, son el reflejo de la naturaleza. O sea, la naturaleza tal cual ha ido sobreviviendo, evolucionando, cambiando. Claro, el humano ha hecho un impacto enorme, tal vez no tan positivo como uno quisiera sentirse orgulloso de mencionarlo, pero también hay que reconocer que el humano ha querido eh, volverse un protector de la naturaleza, entregarse a ella. O sea, hay gente, hay agrupaciones, hay lama que protege los es verdad, o sea, quiere que esa especie esté ahí para siempre y cómo lo puedo proteger. Bueno, hace diferentes cosas para eso, que el humano, por dicha, ha llegado
a una posición en que nos volvemos protectores, cuidadores, aliados de esa naturaleza que está tan expuesta a que desaparezca, pero que por ahí sí hay esa comunión humana por poder buscar el ayudar a especies. Entonces, como que trato también de creer en acciones, ¿verdad? A veces no son tanto palabras, sino acciones, en sembrar, en dar clases, en educar, en escribir y comunicar, por ejemplo, como lo que escribió Mariluz, que comunicó como una chica como Adriana llegó a esperar ansiosamente que saliera esa flor, ¿verdad? Para decir, sí, es la mariquitensis y esa es la especie que no veíamos hace muchos años. Pero creo que la naturaleza misma nos ha ayudado a inspirarnos en cada ocasión que logramos ver que ahí en lo que usted menos espera hay vida. O sea, en el desierto, en las aguas calientes, en el poste de luz, en la grieta de la acera. Entonces yo como que siento que la naturaleza siempre es triunfante, la naturaleza siempre va a salir eh, ahí vencedora y ganadora. Entonces como que ahí es donde logro sentir un poco de refugio y acompañamiento a pesar de lo que el humano ha hecho, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que nos cuenta Ifi y recuerdo mucho, con tus palabras, recuerdo mucho conversaciones que he tenido con Adriana, que a propósito está por acá conectada y le mando un abrazo porque siempre hablábamos de eso, de cómo es tan hermoso, pero a la vez tan doloroso ese proceso de querer conservar una especie y saber que ella y muchas otras de plantas y animales están en peligro. Entonces teníamos esta misma conversación y siempre llegábamos como a una especie de refugio y era recordar que pues que la historia de la vida y la historia del planeta es muy bella y que nosotros hacemos parte de todo ese proceso que viene desde hace 3.500 millones de años y eso es tan precioso que uno de verdad se siente lleno como de gratitud y de amor solo por esta experiencia de estar acá respirando, existiendo, a la vez que existen otros seres maravillosos como ballenas o los que no vemos y que son súper perseverantes. Entonces yo creo que la manera pues de honrar esa vida y de a la vez refugiarse de lo dolorosa que puede ser su extinción es precisamente seguir siendo, o sea, ser tan vivo, tan vital como se pueda y los seres vivos, no, los más que humanos siempre nos están dando ejemplo de esa perseverancia, de esa resiliencia, de la adaptación, de buscar soluciones frente a esas adversidades y esas amenazas que nos tienen en este momento pues perdiendo la vida y creo que de eso se trata estar vivo, ahí está el refugio. Entonces, eh, digamos, frente a lo dramático que parece esta extinción que hemos desatado nosotros y que nos ha dado para que los científicos llamen nuestro tiempo el antropoceno, pues nos sigue quedando como el goce de la vida y la creatividad, que es finalmente una de las adaptaciones más bellas y sorprendentes de nuestra especie. Entonces nos queda pues el amor, ¿sí? La posibilidad de entregar nuestros dones, de impulsar esa reciprocidad y esa gratitud. Entonces yo creo que ahí está el refugio y bueno, y frente a esa posibilidad como científica de traer de vuelta especies, reubicarlas, pues yo creo que independientemente del resultado, o sea, debemos seguir siendo los seres creativos que siempre hemos sido y no guiarnos por los resultados, que de pronto ese es un criterio que también nos ha sesgado mucho, sino que hay que hacerlo porque es lo que hacemos, ¿sí? Ser creativos y perseverar y, y bueno, eso yo creo que nos reconcilia un poco y nos refugia como en estos tiempos que también pueden ser muy dolorosos. Gracias a ambas. Sí, yo creo que eso que decís es muy importante, el entender que somos parte de un proceso también, ¿verdad? Y es al mismo tiempo entender que somos parte de una comunidad, ¿verdad? Que es mucho más grande y mucho más antigua que nuestra especie, ¿verdad? Entonces, yo pienso que coincido con ustedes en que esto de entendernos como un proceso más de la naturaleza evolucionando, ¿verdad? Creo que puede dar
mucha paz y pues como decís, agradeciendo siempre que somos parte como de este momento en el que estamos, ¿verdad? Y un poco hablando de eso, y que lo menciona mucho Ifi en el episodio que grabamos del podcast, nos cuesta mucho hacer ese reconocimiento, nos cuesta mucho, ¿verdad? Como hablábamos en el principio, reconocer que somos parte de la membrana de la vida, ¿verdad? Citando a Ifi. Eh, y como que aceptamos que sí, que somos parte de un planeta, ¿verdad? Y que hay como una idea romántica, ¿verdad? De que debemos vivir en armonía y todo, pero eso es muy como en la teoría, ¿verdad? Y en la práctica nos cuesta mucho conectar con otros seres, nos cuesta mucho como reconocerlos como iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, queríamos invitarlas a compartirnos a cada una o dos prácticas cotidianas muy concretas que las personas que nos están escuchando puedan aplicar en sus vidas y que les puedan ayudar a reconectar con esta red de vida de la cual formamos parte. Bueno, a mí me encanta recoger basura, aunque ya hasta me han dicho que si era indigente ahí en Puerto Jiménez, usted no tiene idea, me llevaron comidita y un fresquillo y todo. Yo amo la idea de que si uno se levanta, bueno, yo soy como una gallina, como dice mi mamá, tempranito me levanto y tempranito me duermo. Ahorita estoy haciendo las no mentira, ya, no tanto, pero bueno, en fin, eh, la cosa es que recoger basura me hace sentirme que le ayudo a las demás especies, o sea, como a la humana y a la no humana, porque cuando usted ve un arbolito que está creciendo y le quita toda esa basura, estoy segura que el arbolito se va a sentir tan feliz porque pues un plástico horrible, la cerveza ahí o lo que sea que quedó, pues ya no está. Y también hace como que uno se sienta obligado a mantener este entorno natural al cual nosotros hemos sido invitados a ser parte de, ¿verdad? O sea, primero vino toda esa naturaleza no humana, después estamos nosotros, nos adaptamos, evolucionamos, lo que sea, pero como que respetar esa belleza virgen de la naturaleza tal cual. Llega el humano y la contamina, llega el humano y tira la basura. A mí me encanta eso y también me gustaría compartirles que me encanta sembrar. O sea, si todos los humanos lográramos sembrar un árbol, o sea, imagínense lo que haríamos para el planeta Tierra. Muchas personas y muchos científicos han llegado a decir que la acción concreta más, es decir, fuerte que un humano puede hacer es sembrar, porque con un árbol viene todo, ¿verdad? Viene oxígeno, CO2, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para estar aquí, respirar y estar vivos. Y diría que agrego una más que me gustó mucho, que agarré justo del convivio que tuvimos en Abrazar la Tierra hace poco, que es observar. O sea, los científicos lo que siempre han hecho es observar. A veces a nosotros los humanos nos dicen, tienen que meditar y eso les va a ayudar a que su mente y que su cuerpo y van a vivir más años y meditan. A veces pues no somos los mejores meditando, sentarse ahí y ver qué hacemos con esa cabecilla que nos da muchas veces vuelta en este convivio, en este intercambio que tuvimos en Monteverde. Me di cuenta que solo observar, o sea, estar ahí y ver el lago o ver la mariposa o ver la flor nos relaja, nos sensibiliza, nos hace feliz, una oportunidad diferente de ver ese día, cuando vi a la mariposa que se alimentó, cuando vi el pájaro que cantó. Entonces, hay veces pensamos como que hay que hacer cosas más complicadas y más a lo la moda, y al final no, o sea, todo viene muy arraigado a la sencillez de las cosas de la vida, o sea, observar esa mariposa que vino a polinizar la flor o que vino a chupar el néctar o lo que sea que vino a hacer, eh, transmite ya una conexión diferente ya de nosotros mismos con esa naturaleza. Entonces, yo diría que esas serían como las cositas que yo recomiendo para cualquier persona que puedan practicar y que están muy al alcance de todos. No requieren dinero, no requieren mucho tiempo,
Es simplemente observar y ver y apreciar y ya con eso ganamos muchísimo, o sea, muchísimo. Gracias, Ifi. Mariluz. Sí, yo coincido con Infi en lo que nos dice, especialmente con el tema de las plantas, pues las plantas son como esos filtros naturales y tienen esa capacidad como de sacarnos de este momento en el que hemos caído como de tanta contaminación. Y coincido especialmente con el tema de la observación, o sea, creo que estos tiempos son como muy agitados y nos obligan como a un movimiento y a un afán en el que pocas veces nos sentamos a observar de verdad algo y creo que esa invitación es muy bella porque para, como tú nos decías ahora, Caro, lo que no vemos no lo podemos como no podemos quererlo, no podemos cuidarlo y entonces observar a los otros seres vivos pero como un proceso, o sea, no solo como una imagen o un paisaje que yo consumo y que también nos han convertido en un producto más, sino cuando yo realmente conecto y tengo un diálogo como desde mi presente con el presente de ese otro ser vivo, o sea, se producen unos efectos y unas relaciones que realmente logramos hacer como internas. Yo recuerdo en este punto un ensayo muy bello de John Fowles que se llama El árbol, donde él nos utiliza la palabra de observaciones efectivas, o sea, permitirnos esa experiencia en la que contemplamos la naturaleza en su presente individual y desde nuestro propio presente, o sea, sin conceptos previos, sin cómo se clasifica, cómo se da, porque esos conceptos ya son pasados, o sea, no porque no estén vigentes, sino porque ya es algo que alguien construyó y entonces en este momento yo no lo estoy viendo con mi realidad de ser vivo frente a otro ser vivo, sino frente a unos conceptos que ya me están haciendo unos filtros. Entonces, ¿qué tal si yo pudiera entablar una conversación propia con esa naturaleza? Y a partir de esa experiencia, pues cuestionar los paradigmas. Nosotros, la mirada, la forma en la que juzgamos el mundo, en el que pensamos que todo tiene que tener una utilidad o no, pues realmente obedeces como unos paradigmas externos que nos han impuesto. Entonces también la invitación sería como a dudar, a cuestionar esos paradigmas y no dar por sentado que este ser es maleza y lo voy a quitar, porque no, o sea, maleza, o sea, ese término, ese lenguaje, ¿se corresponde a la realidad o realmente me está hablando desde un paradigma que es útil para otra cosa, para una acumulación, para hacer un despojo de la tierra de parte, para otros seres vivos? Entonces, creo que es importante cuestionarnos eso y bueno, también en esto de sembrar árboles pienso que es una forma muy bonita de celebrar la vida con vida, o sea, como salirnos de ese paradigma de consumo que a veces todos lo celebramos consumiendo algo y qué tal si damos, qué tal si entramos en esa dinámica de reciprocidad y celebramos la vida con la vida. Qué hermosos todas las invitaciones. Bellísima esa última. Sí, muy linda. Y quiero, digamos, también como agregar que para ambas también parte de, siento yo que una forma también de que ustedes han conectado con esto, con estos otros seres también es la parte creativa, ¿verdad? Mariluz escribiendo, Ifi con todo lo que nos contó en la historia. Entonces, bueno, quisiera invitar a los que están acompañándonos acá y por Facebook Live a compartirnos cualquier pregunta que tengan, comentario, reflexión, y también entre ustedes, Ifi y Mariluz, si quieren preguntarse algo, también abrimos este espacio para esto. Estas eran las preguntas que yo traía acá. Pero bueno, sí, invitarles a levantar la manita. Y Bueno, yo sí quisiera aprovechar este espacio porque, bueno, digamos que sí, cada uno desde su vocación puede ser muy creativo y yo realmente admiro mucho las personas que tienen esta vocación de actuar, o sea, de liderar procesos y movilizaciones y con la experiencia IFI que tú has tenido, yo pensaba que en Colombia pues vivimos unas situaciones complejas
de tenencia de la tierra. Esto ha generado unos desplazamientos muy dolorosos. Hemos vivido también unos procesos pues, de violencia, y esto ha generado miedo, y el miedo nos separa y ha desarticulado mucho las posibilidades de la comunidad. Sin embargo, pues hay una perseverancia muy particular que yo admiro mucho en los colombianos, porque siempre queremos seguir, seguir, y nos reímos y nos inventamos cosas. Entonces yo quisiera aprovechar, Ifi, para preguntarte, como, no sé, una experiencia que puedas compartir con nosotros que genere como esa cohesión, que tú hayas notado que realmente haya una manera de contribuir a que las personas volvamos a unirnos, a generar relación entre nosotros y con los territorios que habitamos. Me encanta lo que acabas de mencionar, Mariluz, porque vieras que yo soy como una fan de Colombia. O sea, conozco Colombia poquito. He tenido ahorita 2 oportunidades de visitar tu país. Primero porque siempre solo nos ganan en todo. O sea, los colombianos tienen más pájaros que Costa Rica. Los colombianos tienen más mariposas que Costa Rica. Los colombianos tienen más plantas que Costa Rica. Los colombianos tienen más pasifloras que Costa Rica. O sea, primero, o sea, son como de los grandes, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, que todo es chiquitico y hay mucho y es muy biodiverso, yo veo a Colombia como, o sea, este país donde es interminable la cantidad de cosas, pero más que todo, esa lucha que tiene la población colombiana, o sea, lo que ustedes han vivido eh, con la toma de tierras, con la política, el gobierno abusador de tantas cosas, la matanza, uy, no, todo eso que ha pasado, que mejor ni lo menciono porque no tiene sentido. Siempre veo cómo hay un colombiano saliendo avante. O sea, hace poco, por ejemplo, cuando visité, no sé si te identificas un poco con Bogotá, pero con la Casa para la Paz, donde hay un grupo de exguerrilleros que se unieron, 2 exguerrilleros, porque el gobierno les daba un poquito de plata para generar proyectos productivos que les pudieran pues, salir adelante. En la Casa para la Paz, que está en Bogotá, estos 2 exguerrilleros se unieron, hicieron una cervecería que se llama La Trocha. No sé si lo conoces, pero si lo conoces, si no, tienes que ir a ese lugar, porque entonces lo que me doy cuenta es que ahí está un colombiano con una garra, con un esfuerzo, con unas ganas siempre de salir adelante, a pesar de todo esto que ha pasado, de, de esa memoria que es un poco triste y difícil, salimos adelante y buscamos una solución y queremos paz y queremos vivir felizmente. Entonces yo como que reconozco y admiro muchísimo esa pues ese sustrato que ustedes han generado, pues por toda la vivencia que han tenido. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país que no tiene ejército, yo no puedo decir lo mismo, ¿verdad? No puedo identificarme con lo que ustedes han tenido que vivir. Y aún así, los veo súper resilientes, súper anuentes, soberanía alimenticia, soberanía etílica, o sea, cosas que yo nunca había visto en mi vida, las he conocido en Colombia. Así que solo quiero como que empezar como diciendo esto y reconociendo esto porque me siento sumamente orgullosa de ese espíritu colombiano, aunque yo no soy colombiana, pero tengo muchos amigos colombianos que quiero montones, eh, por de verdad salir adelante. Y lo que mencionabas, ¿verdad? De cómo hemos ido tratando, o en mi caso, ¿verdad? Yo siento que es un proceso, ¿verdad? Eso no pasa de un día a otro. El proceso es cuando una mamá te sensibiliza sobre la naturaleza y creces, entendiendo que la naturaleza es parte de tu vida. Entonces ahí es donde yo, Ifigenia, creo que la educación es fundamental, ¿verdad? Y cuando yo llego a trabajar a una comunidad que se llama Puerto Jiménez, que está a casi 380 kilómetros de acá de San José, que bueno, para ustedes eso no es nada porque Colombia es demasiado grande, pero para nosotros son como 7 horas en carro. Básicamente uno se da cuenta que ahí en esa comunidad
que tiene todos esos recursos y toda esa abundancia natural, gastronómica, cultural, uno comienza intentando como educar a esa comunidad anfitriona sobre esa belleza natural que tienen, esa estructura biológica única. Por ejemplo, donde yo vivo está como, no sé si dijo Carolina ahorita, el 2,5% de la diversidad del planeta. O sea, no vivo en un lugar cualquiera, vivo en un lugar donde hay un bosque único en el mundo que se preserve, poblaciones únicas de chanchos de monte o de jaguares o de lapas rojas. Yo simplemente sigo como insistiendo que la educación es una base fundamental para reconocer y entender lo que hay en mi comunidad para luego darle valor a esa naturaleza. Entonces, proyectos educativos, ir a las escuelas, ir a los colegios, hablarles del ecosistema que tienen, trabajar en la identidad local por ese recurso. O sea, yo me siento orgullosa de nacer y crecer en la península de Osa, que esos jóvenes logren tener este sentimiento de orgullo y no de vergüenza, que pasa, o sea, pasa, porque así pasa en áreas rurales. Yo también me inclino mucho, pues porque trabajo mucho en la parte de turismo rural, en cómo empoderar a comunidades locales, en que sus territorios o en que sus colectivos o en su individualidad hay mucho que el mundo quiere conocer. O sea, tal cual ese jardín de tu casa, del patio del abuelo, tiene una historia. Hay gente que le fascinaría escuchar esa historia. Ah, digámosle a esta persona que si hay gente interesada en escuchar esa historia sobre ese jardín, ese abuelo tuyo y que había café o que había lo que sea que había. Entonces, como que también trato de conectar mucho a que a través del turismo podamos valorizar muchísimo esos recursos naturales, gastronómicos, culturales que nuestra comunidad tiene para poder utilizarlos como en un futuro a corto plazo y a largo plazo, como un atractivo también hacia otras comunidades que nos visitan, o también que el joven que nació ahí en esa comunidad diga, wow, mi papá y mi abuelo hicieron esto, yo quiero seguir haciendo esto, en vez de decir, me voy de la comunidad porque aquí no hay nada que hacer. Entonces, como que por ahí me inclino para comentarte, digamos que eso es lo que yo he hecho en la comunidad donde vivo, donde la educación ha sido un eje fundamental y transversal en toda el trabajo comunitario, y donde también fortalecer la identidad por el lugar donde vivimos es fundamental. Gracias, Ifri. Sí, yo Muchas gracias. concuerdo, que quisiera como recalcar esto que Ifri dice como de sentirse parte de un lugar, ¿verdad? Como este sentido de pertenencia. Si yo no me siento parte del lugar donde estoy, pues es muy difícil cuidarlo también, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, como no solamente es estar ahí, ¿verdad? También es sentirme parte de alguna forma de este lugar. Y que va de la mano con la educación, pero también con una cuestión como de, y no me refiero como a un orgullo nacionalista, o verdad, sino más bien como a sentirme parte de una comunidad más grande que yo y que mi familia, digamos, directa. Y que a mí eso, claro, que dices, me conecta mucho como con la cosmovisión de algunas comunidades indígenas, ¿verdad? Donde hay veces ni siquiera hay palabras que definen ciertas cosas que para nosotros es como que, ¿cómo me van a decir que en su idioma no hay la palabra de amigo, ¿verdad? Y entonces uno se queda como que, bueno, entonces, ¿qué es? Y es familia, no es amigo. Pero entonces esa cosmovisión de esa tribu o esa comunidad indígena tan conectada como con la naturaleza, que es algo que pues lamentablemente nosotros no logramos, excepto digamos, por el ejemplo que yo les decía, que logré y tuve la suerte de que mi mamá, que es una loca por los bichos, me conectó desde chiquita con la naturaleza. Pero las comunidades indígenas que he tratado de conocer, algunas, pues pocas, pero algunas, tienen una cosmovisión donde simplemente ellos son parte de la naturaleza y los dioses son la naturaleza y o sea, todo depende de que ellos convivan con esa naturaleza, mientras que nosotros
por algún lado, sí, hemos creado como que esa idea donde nosotros no somos naturaleza y pues entonces controlamos la naturaleza y hacemos lo que nos da la gana con ella. Pero sí, hay veces reflexiono mucho sobre esa cosmovisión eh, autóctona, indígena, arraigada, que simplemente somos naturaleza y somos parte de ella y no que hemos sido desconectados o somos entes separados cuando realmente somos uno solo, ¿verdad? Solo quería comentar con esa cosmovisión porque siempre me ha encantado. Gracias, Ifi. Sí, no, súper, digamos, conectado con esto que estamos hablando, ¿verdad? Los pueblos indígenas lo tienen muy claro desde hace tiempo, definitivamente. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Yo necesito preguntarle a Adriana, ¿verdad? Porque ya no me puedo aguantar las ganas, si no mi mamá me mata, sobre esta pasiflora, si está asociada a alguna mariposa, específicamente si es un heliconios o algo. Yo sé que por ahí anda esta chica increíble que pues forma parte de la historia de Mariluz y pues también como que tengo esa, ¡ay, ya apareció! ¡Qué bueno! Ahí la veo, qué bien. Muchas gracias Ahí por está, sí. verla en físico, porque, o sea, la historia tuya me fascinó y justo hoy la compartí. Mi mamá me decía, por favor, pregúntale a esa chica si sabe cuál es la mariposa, que visita esa pasiflora, que si sabe algo sobre la Heliconius euripa, que es endémica de Colombia. Al parecer que salió, o sea, hay muchas cositas que tal vez puedas compartir, que yo aprovecho este espacio, espero que no sea abrumador para los demás, pero que necesito saber, así que si me ayudas, feliz de la vida. No, nosotros felices de profundizar también en ese sentido, en la historia de Mariluz. Escribo. Hola, Adriana, un placer conocerte y tenerte por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Bueno, para responder la pregunta, bueno, hay una mariposa en sí que sí hemos logrado ver que coloca sus huevos y genera sus larvas o las orugas, que es la mariposa de fuego. Si hay presencia de las mariposas que nombras de ese género heliconios, pero en otras pasifloras. En este caso, en pasiflora smithi, mardellanae, en otras especies de pasifloras. Pero en mariquitensis solo he evidenciado la mariposa de fuego. Y yo, ¿por qué no puedo parar? Gracias por esa información. Ahora, es que digamos, en Costa Rica hay como alrededor de 51 especies de pasifloras. Estoy segura que obviamente Costa Rica y Colombia nos gana como por el triple, ¿verdad? Como siempre. Entonces, yo quería preguntarte específicamente, porque ya con esta idea de las pasifloras y toda la tarde pasé con mi familia viendo el libro de pasifloras de Costa Rica, hemos visto que las pasifloras en Costa Rica a veces tienen como una área geográfica súper específica, pero así como súper específica, ¿verdad? Como hay algunas que crecen por todo lado, ¿ok? Y otras que solo están en esta parte norte de Talamanca, en esta parte sur de Guanacaste. Bueno, hablo de Costa Rica, seguramente parecido lo tendrás en Colombia. Cuando ustedes encuentran que pues esta especie no se había visto en 200 y resto de años, no sé si fue algo así, ¿verdad? Como un montón de tiempo. ¿Habrá una posibilidad de que ahí estaba? No sé, como que ahí sí, simplemente que no se había observado, que vivía en un área muy restringida. Yo sé que la tuviste en tu patio, si no me equivoco, según la historia, que mi mamá tiene aquí una pasiflora en mi casa que está tomando toda la casa, o sea, aquí casi que yo tengo que salir así como por debajo de las plantas para poder llegar a la cocina, porque mami tiene lo mismo, una pasiflora que de hecho eh, era nueva para la ciencia y ella no sabía eso. Hasta que un amigo llegó a la casa y dijo, pero esto nunca, y bueno, fue muy gracioso. Pero te pregunto un poco sobre si es el mismo comportamiento de las pasifloras en Colombia, donde hay veces están, Costa Rica es un país muy chiquito, Colombia es un país enorme, entonces si están como distribuidas así muy específicamente, como que si eso tal vez
contribuyó a la idea de que pues no se vio por mucho tiempo. Entonces esa sería mi pregunta. Listo, para responderle la pregunta. La pasiflora mariquitensis siempre vinieron varios investigadores a buscarla. Entre esos estuvo Linda Catherine de Escobar, Lorenzo Uribe Uribe, aunque Lorenzo Uribe Uribe la reporta para la ribera del río Gualín. Pero lastimosamente como hubo una avalancha, entonces creemos que ya no está ahí. Pero sí han venido muchos investigadores a buscarla directamente aquí en Mariquita, por lo que José Celestino Mutis duró alrededor de 8 años aquí llevando a cabo la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, por ese sentido. Y pues hay varias especies de pasifloras aquí en Colombia, hay alrededor de 180 especies de pasifloras y aún están encontrando nuevas especies de pasifloras distribuidas desde los Andes, de cordillera de los Andes y todo. ¿Sí? Y aquí en el Tolima se espera hacer una excursión o una travesía buscando pasifloras para determinar cuántas hay en total. Yo hasta ahora llevo 13 especies de pasifloras vistas y algunas las tengo aquí en mi casa. Y estoy detrás de 2 nuevas especies que espero, Dios mío, me florezcan, porque lamentablemente necesito que florezcan para poderlas determinar y decir si es una nueva especie. Por eso. Pero la pasiflora mariquitensis fue porque el hábitat donde ella es, lastimosamente está siendo muy intervenido por la actividad antropogénica. Hay invasión, hay tala, hay minería. Y hay un fallo a favor que con Mariluz decimos, qué horror que no sirve las leyes. Eso queda en el papel y sacan que sí, conservar, que hagamos de Colombia un bosque, pero a veces uno dice, sí, hagamos de Colombia un bosque, pero los hechos no son. ¿Listo? Sí, Gracias, tenemos Adriana. los mismos problemas, Adriana, acá también, sí, como que muchas veces hay muchos dilemas, muchas contradicciones, ¿verdad? En lo que proyectamos hacia afuera como países, que le pasa un poco a Colombia también, lo que realmente está sucediendo adentro, ¿verdad? Eh, pero muchas gracias por toda esa explicación y gracias por todo tu trabajo buscando flores extintas. Ari. Listo, con gusto. Hola, gracias Mariluz, Ifi y Adriana por compartir tanta sabiduría con nosotros hoy. Mi pregunta iba para Mariluz. Hay una cosa en tu texto que a mí desde la primera vez que lo leí me cautivó demasiado y es como la facilidad como con la que se mueve por tantísimos temas, ¿verdad? O sea, esta cosa como que va hilando, es decir, está como la historia de Adriana y con la pasiflora, pero va hilando, ¿verdad? Otro montón de corrientes, o sea, casi como un río, ¿verdad? Que va agarrando como un montón de afluentes. Y entonces, bueno, un poco también como estos encuentros es un poco para conocer como ese proceso, ¿verdad? Ese detrás de cámaras de las historias. Quería ver si nos compartías un poco de tu proceso creativo, ¿verdad? O sea, de cómo toma forma este texto para vos. Bueno, Alessandra, muchas gracias. Pues mira, yo creo que todo parte otra vez como con la anécdota de llegar a esta casa, de tener como este patio y de tener tiempo, o sea, como de abstraerme de ese afán de la ciudad para estar aquí. Bueno, y tuve como unas situaciones familiares particulares en las que de repente pues me sentí como muy sola y recordé, bueno, qué es lo que a mí me gusta, qué me mueve, qué me llama. Y muchas veces pensé cómo estudiar historia, otras veces pensé estudiar filosofía, estudié un tiempo literatura,
pero luego dijo, no, pues ya que tengo esta oportunidad, pues de verdad pues emprendí sin decidirlo y sin pensarlo como un camino más autodidacta. Entonces, simplemente, bueno, siento curiosidad por este tema, entonces lo busco y lo estudio y, y entonces eso me fue llevando como por diferentes áreas del conocimiento que de pronto luego me han permitido hacer este engranaje que tú mencionas en la historia, como tocar diferentes temas, hablar del lenguaje, pero también de la ciencia y de las flores. Entonces creo que por eso también como que vuelvo a la cita que hice ahora del libro de John Fowles del árbol, porque como les mencionaba ahorita, el conocimiento es algo muy bello, el método científico también, y las clasificaciones y especificarnos sobre ciertas áreas del conocimiento, pues nos ha dado estructura y nos ha permitido como articular y hacer como unos esquemas manejables para la comprensión de nuestro cerebro, pero no nos podemos limitar a eso, o sea, como que tenemos que permitirnos también florecer y salirnos de esos esquemas y no dejar que nuestras propias creaciones nos encarcelen, nos limiten. Entonces, creo que esto aplica como para estos procesos creativos, porque no seguir como esa misma estructura, no limitarnos a ver un ser vivo como una clasificación, sino como tener la capacidad de expandirnos y de más bien nosotros ser como esa herramienta sintetizadora de todo ese conocimiento. Entonces, creo que como en mi proceso creativo ha sido muy importante el papel de la curiosidad, como seguir esa intuición natural. Yo tengo un hijo, un niño de 4 años y él pregunta tantas cosas y siento que naturalmente tenemos como ese instinto de esa curiosidad y en algún momento el niño que pregunta todo a los 4 o 5 años es un niño de 10 años que algo le pasa en ese proceso educativo porque ya a veces deja de preguntarse, ¿cierto? Entonces, escapar como de esas limitaciones y yo creo que eso es algo que todavía nosotros podemos hacer y podemos fomentar, salirnos un poco de tantos bordes para empezar a ver el todo. Un tema súper lindo que surgió en la conversación del podcast era un poco como el rol del conflicto, ¿verdad? Era como ese reconocimiento de que no siempre es simbiosis, ¿verdad? No siempre es armonía, sino que el conflicto también es parte de... Y si vos nos contabas un poco como de tu propia experiencia en tu casa, ¿verdad? De crecer como con dos papás que tenían visiones como súper diferentes del mundo, ¿verdad? O por lo menos aspiraciones o intereses diferentes. Y también nos comentabas un poco de cómo vos lo veías en el bosque, ¿verdad? De cómo relaciones conflictivas pertenecían también a la armonía del todo, ¿verdad? Entonces, no sé, pensé que sería un tema lindo para volver a traer aquí, porque es una cosa que nosotros hablábamos mucho cuando estábamos armando este volumen, ¿verdad? Es cómo reconocer que el conflicto es parte de una comunidad, ¿verdad? Y es parte importante, ¿verdad? Que no es una cosa a la que le deberíamos huir, sino más bien cómo integrarla de manera un poco más, no sé, como más holística, ¿verdad? Como poder verla como en parte del todo, digamos. Sí, esa pregunta pues me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que mencionábamos de los matapalos, los ficus estrangulador, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, en el bosque de Corcovado ve mucho matapalo, o sea, es una especie súper predominante, pero tan importante porque es una de las pocas especies que fructifican varias veces al año. Entonces no es como solo una vez, sino que todo el año están dando frutos y eso pues le permite a los monos, a las dantas, a los pájaros comer a lo largo de todo el año, independientemente si es época de, de lluvia o época seca. Ahí es donde como que uno dice, bueno, este matapalo, cuando no es hasta la misma palabra, ¿verdad? Matapalo, ahí es como que hay alguien que no le fue bien, ¿verdad? Hay alguien que tuvo que, que terminar sí, muerto. Y es una relación tan importante porque tal vez uno profundiza, ¿verdad? O
en la historia del matapalo, ¿verdad? Que ahí tuvo que pasar que un mono, un murciélago, un, no sé, pajarito se comió la fruta del matapalo y la dejó justo en el espacio donde ahí crece, con condiciones específicas y llega hasta el suelo y bueno, ya después ese árbol casi que estrangula al otro y hay una competencia de recursos y bueno, uno mata al otro. Cualquiera diría, bueno, pero qué mala nota, ¿verdad? Y el matapalo y mató al otro y ya. Pero después uno va entendiendo que eso es una naturaleza normal, ¿verdad? Que está en todas las relaciones interespecie, multiespecie, que ahí va a darse el momento en que a como una planta le ayuda a una hormiga, hay veces un árbol no le va a ayudar al otro árbol, pero después te das cuenta que ahí, detrás de esa relación, eh, que es una relación donde pues no es simbiótica, sino que es parasítica y básicamente otro mata a otra especie, ¿verdad? Y una es exitosa. Hay toda una cadena de acontecimientos que la naturaleza necesita para que, o sea, que eso suceda. Entonces, como que hay veces por eso es que confío tanto en la naturaleza, porque como que es muy claro de que ahí va a estar la relación necesaria para que pase lo que pase. O sea, si no pasara eso, las lapas tal vez no tendrían dónde anidar o los tucanes no podrían dónde refugiarse o ese espacio vacío que quedó ahí. Entonces, como que recalco un poco como con lo que uno normalmente ve en el bosque la suerte que tengo de caminar los bosques y ver donde las relaciones algunas son positivas o comensalismo o no tanto, sí, simbiosis, pero en estas pues resalto que al final como que todo se transforma en un beneficio, ¿verdad? Sin importar que un animal o una planta o algo tuvo que sacrificarse para que ahí estuviera después el nido de lapitas con las lapas y ya todo bien. Entonces, como que nada más menciono eso porque es como lo que hay veces nos conecta, ¿verdad? Como con esa relación que aunque uno piense que es un poco negativa, no lo es. O sea, es natural, es normal y es necesaria para que lo demás suceda. Entonces, pues como que nada más quiero como recordar esa parte porque es como la que más siento que visibilizo y de hecho es una de las, así como obras de arte más apreciadas por los turistas. O sea, cuando llega un turista a ver un matapalo, se quedan así como, ¿qué? ¿Qué, o sea, ¿qué es esto? Y uno les cuenta la historia. Fíjate que es una historia así, pues quedan como fascinados solo con la estructura física de aquel palo hueco, entrelazado y completamente abrazado y casi que uno hasta se puede meter si quiere, ¿verdad? Por dentro y verlo. Bueno, tuvimos la suerte de hacerlo y todo, pero, o sea, creo que sí, como que hay veces hay que ir siempre más allá para entender qué pasa de una relación, no importa cuál sea, simbiótica, no simbiótica, o sea, donde hay algo más en el medio, comensalista, lo que sea, pero sí, sí todo tiene su razón de ser. Entonces, al final, por eso es que como que me siento tan confiada en que la naturaleza siempre va a salir adelante, a pesar de todo, a pesar de toda la cosa que hemos hecho, ellos logran salir y lo han logrado y pues esperemos que el humano se vuelva cada vez más un humano más consciente y sensibilizado para que no le sea tan difícil, ¿verdad? Porque hoy en día pues nos alejamos mucho de esa naturaleza y no la protegemos y no la cuidamos como deberíamos, ¿verdad? Como animales conscientes de proteger esas especies es parte de nuestro rol. Sí, y ese, bueno, en parte eso me pareció tan lindo de la conversación porque a mí me hizo mucho pensar como si uno lleva eso como a los, digamos, a los conflictos en los que uno se encuentra, a veces personales o comunitarios o así, es como ese recuerdo como de tal vez, porque cuando uno está en conflicto con algo, uno se identifica por completo con ese conflicto, ¿verdad? Y uno quiere como, hay como un involucramiento demasiado fuerte, ¿verdad? En ese conflicto pequeño y como esa capacidad un poco como de echar para atrás, ¿verdad? Y recordar que ese conflicto está sucediendo en medio de
toda otra serie de relaciones, ¿verdad? Que también van a estar de cierta forma ligadas o afectadas por ese conflicto. Tal vez es una forma un poco menos egoísta, ¿verdad? Y también personalmente de identificarse menos con el conflicto y más como con el contexto y las relaciones que están alrededor de ese conflicto y cómo van a ser impactadas. O sea, si pudiéramos tomar a veces decisiones desde esa perspectiva un poco más distanciada, como esa escena un poco más grande, no sé, tal vez podríamos llegar a resoluciones o ese conflicto se podría convertir en un espacio mucho más productivo no en el sentido capitalista de la palabra, sino como en el sentido ecológico, ¿verdad? De la palabra, de poder como producir condiciones para más vida. Y también trae como mucha esperanza, como entender que, lo que hablábamos ahora, como entender que somos parte de procesos más allá, más complejos que nosotros y que nuestras historias personales y nuestros contextos limitados a nuestras fronteras, ¿verdad? Si lo hablamos como de donde nos tocó nacer a cada una, trae mucha paz, como saber que aunque me estrangule ese árbol o cual sea el conflicto que tengo, pues hay un proceso más grande que se está llevando a cabo o muchos procesos más grandes que están sobrepasando esto que me está sucediendo a mí o a mi comunidad o a mi país, ¿verdad? Bueno, con esto quiero cerrar y les agradezco muchísimo a todas. Caro, yo quisiera dar un último comentario porque me pareció muy interesante a modo de cierre, digamos, un poco lo que hacemos desde Wimblu con las historias, y es que ambas comentaron que la importancia del relato, ¿verdad? Y el relato o la historia, ¿verdad? De lo que yo tengo alrededor, de mi contexto, de lo que yo quiera narrar. En este caso, si hablamos de historias del planeta Tierra, ¿verdad? Que nos conecten. Creo que Mariluz hablaba sobre el relato como una manera de reconocer, ¿verdad? De reconocer eso que está allí, eso que está sucediendo, ¿verdad? Y por otro lado, Ify mencionaba en su trabajo comunitario cómo trabajar con la identidad, ¿verdad? Y esa narrativa de dónde vengo yo y del lugar donde yo vivo es importantísimo para finalmente cuidar, ¿verdad? Lo que tengo al frente. Entonces, el contar historias se convierte en un ejercicio de cuidado, ¿verdad? Termina fomentando eso. Eso me pareció muy bello de la conversación y creo que cierra el círculo de lo que un poco nuestra razón de ser, ¿verdad? En Wimblu creemos en ese poder de las historias y creemos que en ambos formatos, texto y podcast, lograron, bueno, recordarnos esa importancia que tienen las historias y de lo que hablamos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Bueno, y me encantó eso que mencionaste, Mariluz, del niño, porque para mí los niños son la fuente de las historias y de ideas de cualquier universidad que vayas. Un niño te puede devolver a lo más fundamental y volver a ver lo que tenés enfrente y no lo has visto, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy, muy bello. Y les agradezco a las dos por lo que compartieron. Gracias. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital wimblu.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.